Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a una conversación más de poder ambiental. Hoy estoy regocijante porque tenemos acá con nosotros a una de las personas más influyentes del medio ambiente en Colombia. Brigitte Baptiste fue directora del Instituto de Investigaciones Alexander von Humboldt y hoy en día es la rectora de la Universidad de AN. Brigitte, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Juan Pablo, pues muy contenta de verte de nuevo y por supuesto honrada y privilegiada por esta conversación. Muchísimas gracias, Brigitte. Pues empecemos entonces aquí con las preguntas. Yo recuerdo que hace un par de años yo estaba mirando en YouTube unas entrevistas tuyas y tú decías que la comunicación era todo. La primera pregunta que yo te quería hacer es, ¿tú cómo llegas a la conclusión de que la comunicación es importante? Fundamentalmente porque como ecóloga siempre pienso en lo que mantiene un sistema interactuando. La ecología es la capacidad que tienen los sistemas complejos de transferir materia e información eh, a lo largo y a lo ancho de todos sus componentes. Y esa transferencia de información es lo que mantiene la coherencia y retroalimenta continuamente la funcionalidad ecológica. Entonces la comunicación, entendida desde ese punto de vista, es el pegamento activo y dinámico de la funcionalidad sistémica. Eso en un bosque, eso en una empresa, eso en una comunidad. Entonces, la comunicación es un componente fundamental de la operación de un sistema. Wow. A ver, claro, porque yo siempre imaginé que eso venía como desde las interacciones sociales, pero tú lo interpretas desde la ecología. Y además es que nosotros los técnicos ambientales pensamos que cuando estamos hablando nos están entendiendo. Y no es Ah, así, es sí. decir, la gente técnica ambiental tiene unos problemas de comunicación gravísimos. Entonces, digamos que en línea con eso, hablando como de los retos de la comunicación técnica, tú fuiste directora del Instituto Humboldt por 10 años. Desde tu experiencia para los institutos de investigación, ¿cuál debería ser la proporción entre el esfuerzo en investigación y la comunicación de esos resultados? Es una pregunta bien interesante porque nunca lo calculamos realmente, pero lo cierto es que siempre tiene que haber un componente explícito y generoso de comunicación para garantizar la vigencia de la producción del conocimiento, la relevancia y la incidencia. Entonces, como mínimo diría tal vez avanzando eh, un número, un 20%, 25% de todos los presupuestos y esfuerzos de los proyectos, de los procesos, debería estar comprometido con estrategias de comunicación. Claro. Y, entonces, y en ese orden de ideas, una tercera pregunta vendría siendo, porque se hacen esos esfuerzos de comunicación. Yo hace poco hice una serie sobre el Sistema Nacional Ambiental. Entonces, los institutos de investigación informan procesos de política pública. Pero entonces, esa información que se da al Ministerio de Ambiente puede existir dentro de la agenda pública o no. Entonces, hay como dos líneas de comunicación: a los tomadores de decisiones y a la gente que está en la base que vota de alguna forma a esos tomadores de decisiones. ¿Cómo se pueden segmentar esos procesos de comunicación? Es decir, ¿a quién se comunica y por qué? Pues, lo primero es que, por ejemplo, en los institutos de investigación, los presupuestos se gestionan, se acuerdan precisamente con esos tomadores de decisión. Ellos están muy interesados, por lo general, en que la información y los resultados del trabajo se conozca ampliamente después de que ellos lo hayan revisado, porque a menudo hay riesgos implícitos cuando la investigación es genuinamente transparente y objetiva. Ese es una primera, digamos, un primer criterio con el cual
uno diseña o entrega información. Primero, obviamente, a la fuente de financiación y de acuerdo con las condiciones en las que se da, y luego una eh, diseminación de esos resultados del trabajo a distintos públicos, que puede cuestionar incluso la lectura que hacen los políticos de esa información. Entonces, para hacer un buen ejercicio de comunicación científica, uno tiene que plantear desde el principio las potenciales controversias que surgen de interpretaciones alternativas de los hechos. Ser muy cuidadoso en, en ese proceso, no ser ingenuos, porque la información nunca es completamente neutral. El conocimiento sirve a muchos propósitos y entonces implica hasta cierto punto una negociación, como la que se hace siempre en la plataforma de biodiversidad o en la de cambio climático, en la cual la elección de los hallazgos científicos que son relevantes para la toma de decisión se hace en unas conversaciones complejas pero muy constructivas entre políticos, científicos y otros actores. Entonces, también la comunicación es un proceso negociado. Es un proceso negociado y yo pienso que tú eso acabas, eso se ve ahorita como en la COP, ¿no? Porque hubo estas declaraciones muy polémicas sobre el presidente de la COP y él dijo, no, nosotros creemos en la ciencia. Y entonces, porque la ciencia se supone que es neutra, la interpretación de la ciencia y las acciones alrededor de esa interpretación es lo político y lo que se Correcto, terminó. claro. Todos estamos de acuerdo en que tenemos que salir de los combustibles fósiles y todos firmamos una declaración de ese tipo que está basada en los hallazgos de la ciencia y las posibles implicaciones de continuar emitiendo CO2 sin restricción. Lo que no estamos de acuerdo necesariamente es en el ritmo y la tasa y los mecanismos mediante los cuales se va a hacer esa eliminación. Y ahí la negociación comienza a ponerse un poco más compleja. Un poco más compleja, correcto, sí, correcto. Eh, Listo. La cuarta pregunta que yo tenía para ti, Brigitte, es, considerando que tú has sido una protagonista innegable de la agenda ambiental de Colombia, desde tu experiencia, ¿cómo ha evolucionado la influencia de lo ambiental en la política electoral en los últimos años? Y una segunda pregunta sobre eso es, ¿cómo crees que vaya a ser esa evolución en el mediano y en el largo plazo? Es increíble el cambio que ha habido en respecto a la incidencia de la comunicación ambiental en los procesos electorales, porque a medida que la gente va entendiendo más de qué se trata la crisis ambiental, va viéndose expuesta a los efectos de la pérdida de biodiversidad, de la pérdida de servicios ecosistémicos, se va angustiando y va o generando ansiedad respecto a su propio futuro o al de sus hijos y próximas generaciones, eh, o perdiendo un poco la esperanza, porque todo es negativo. Entonces reacciona muy visceralmente y es muy susceptible a las campañas de los políticos hábiles que utilizan asesores de propaganda que les dicen la gente está preocupada por la contaminación del aire en las ciudades, la gente está preocupada por el calentamiento global, entonces encuentre un mensaje que genere empatía y solidaridad de esos potenciales votantes. Y ahí es donde aparecen todas estas reacciones contra las empresas mineras, las empresas petroleras, las empresas de infraestructura, digamos, los aparentes culpables de la crisis ambiental, que son realmente presas muy fáciles para los políticos hábiles que quieren atraer votantes jóvenes sobre todo. Entonces, las redes sociales, por ejemplo, por eso hoy en día están llenas de fake news, están llenas de frases retadoras, de
mensajes atractivos para los indignados, para los frustrados, y eso ha generado importantes hechos electorales. Ha posicionado personas con discursos muy poco técnicos y muy atractivos desde el punto de vista emocional en relación con la acción ambiental. El animalismo, por ejemplo, ha elegido congresistas. La defensa de los ríos ha elegido congresistas. Y así sucesivamente en las regiones también, en las asambleas, en los municipios. Es cierto que necesitamos una acción política profunda y soportada popularmente en las democracias para afrontar la crisis ambiental, pero el riesgo que corremos es de acabar utilizando las mismas herramientas e instrumentos de propaganda que se vienen utilizando desde el siglo XIX para posicionar cualquier causa. Es decir, resolvemos la acción ambiental a partir de mercadeo político. Esa es Político. una pregunta para todos los medios de comunicación y los expertos en comunicación estratégica. Claro, porque pues yo no sé, yo le echo la culpa de esto al Capitán Planeta, ¿no? Porque digamos que Capitán Planeta era una persona completamente A buena. Greta Thunberg. Claro, sí, que siempre van y buscan a alguien y que cuando se encuentra a ese mal original, si se extirpa, todo está bien. Y se desconoce lo sistémico del problema y del esfuerzo que tenemos que hacer todos. Entonces, como de alguna forma todos somos problema y solución y Sí, que eso tiene unas complejidades implícitas dentro de la sociedad muy complejas, pero comunicar eso es difícil. es muy difícil porque requiere abandonar una perspectiva simplista, una perspectiva de causa y efecto directa. Implica un ejercicio un poquito más crítico que está faltando en todos los ámbitos de la política. No voy a decir que es solo lo ambiental. Yo creo que tenemos un problema de velocidad, de ritmo, de posicionamiento en el cual caemos en la trampa de decidir muy visceralmente y muy rápido respecto a nuestras preferencias. No, a mí no me gusta esto. Y ya toma una preferencia de este tipo, muchas veces promovida por una fotografía que denuncia algo, eh, que es capaz de ensamblar un mensaje estéticamente llamativo o estéticamente repulsivo. Por ejemplo, todos los mensajes sobre la pesca internacional de arrastre o captura de ballenas o donde hay sangre y muerte, pues inmediatamente generan reacciones muy viscerales y promueven posicionamientos muy rápidos que no necesariamente han considerado todos los elementos del problema o de la situación. Claro. Y en esa línea, la última pregunta, Brigitte, que yo tenía es, digamos, desde tu percepción, que tú comunicas bastante, eh, ¿tú quiénes consideras que son las tres personas más influyentes del medio ambiente en Colombia hoy en día? Yo creo que Manuel Rodríguez sigue siendo un referente importantísimo, escribe muy bien, escribe además sobre los temas estratégicos, con mucha capacidad analítica, mucha riqueza, entonces es un gran referente. Creo que Manuel Guzmán Hennessy, quien habla sobre todo de los temas asociados con la crisis climática, está creando también o contribuyendo con la creación de una conciencia muy profunda sobre las implicaciones ambientales. Y diría que hay un columnista, yo lo veo sobre todo en prensa escrita, ¿no? Porque hay otros medios que conozco menos, pero y es en eh, eh, este escritor, este columnista Botero, que desde la derecha cuestiona profundamente el ambientalismo. Y creo que influye porque eh, pone el dedo en la llaga a menudo sobre las inconsistencias de la argumentación ambiental o
también propone una lectura alternativa de los hechos. Y eso es muy importante cuando uno está tratando de equilibrar el acceso a información. Yo normalmente no estoy de acuerdo con él, pero creo que es una persona que es capaz de interpretar las circunstancias y plantear una versión distinta a la versión canónica ambiental. Claro, y además es que el discurso ambiental, como es completamente bueno, todo el que no esté completamente alineado con eso, o sea, no es empático el discurso ambiental con personas diferentes. Y la empatía táctica es importante en las conversaciones políticas, si uno quiere que un tema trascienda. Y ese es un reto que yo tengo continuamente también en las comunicaciones sobre sostenibilidad, en mis columnas, conferencias, porque si inmediatamente uno no se asocia con el mainstream del ambientalismo, con la reacción Claro. espontánea, mal, porque los temas ambientales todos son extremadamente emotivos, muy relevantes para la vida cotidiana y están pues en boca de todo el mundo. Entonces, el solo hecho de cuestionar o plantear versiones alternativas de las circunstancias ya te hace sospechosa. Y pues, ¿qué remedio? La ciencia tiene que vivir en ese proceso. No soy una mercader de la duda, como plantea el libro de quienes acusan a las empresas petroleras de haber mm, eh, limitado, digamos, la acción climática a tiempo, pero sí creo que un papel fundamental de un buen periodista, de un buen científico, es sopesar versiones contradictorias y ayudar a que el público pueda entender mejor los casos y tomar una posición más ilustrada. El tema. Super. Brigitte, las dos últimas preguntas que yo le hago a todos mis invitados e invitadas. Para ti, ¿qué es poder y qué es política? Eh, pues casi que lo que acabo de decir. Poder es la capacidad de incidir de manera constructiva en las decisiones de las que depende el bienestar de la gente. Ese es el poder al que yo le apuesto siempre. Y inmediatamente se asocia con la construcción de una perspectiva sofisticada, ilustrada y crítica de los hechos que permite independizar un poquito las decisiones, un poquito, porque siempre seguiremos siendo humanos con Mm. subjetividad, de todas maneras, de las posiciones apasionadas. Ajá. Entonces, siempre como Aristóteles decía, el son político, yo que soy bióloga, el animal, los humanos somos animales políticos porque Ujú. tenemos que entender nuestra visceralidad y al mismo tiempo nuestra racionalidad para sobrevivir. Super. Brigitte, muchísimas gracias por este espacio y estoy seguro que esta conversación le va a encantar a todo el mundo tanto como me encanta a mí. Muchísimas gracias, Brigitte. Juan Pablo, no, muchas gracias, cuídate mucho y mira, te muestro esta Sí, novedad, sí, ya la viste es, por ahí. no, Es- pero cuéntanos un poquitico de eso muy rápidamente. El libro, tú lo estrenaste, ¿se estrenó cuándo? El libro se presentó la semana pasada al público, es una entrevista, digamos, a profundidad que me hace Diana Calderón, una conversación muy espontánea, muy fresca acerca de mi transformación y mi presentación actual en sociedad como Brigitte, cómo se produjo y a raíz de qué y qué relación tiene con los temas ambientales y sostenibilidad, no solamente los de género. Súper, y es de Planeta y esto se puede conseguir Está en todas en... las librerías, ya se agotó la primera edición, pero esperamos que muy pronto esté nuevamente para que lo tengan en Navidad. Súper, perfecto. Entonces yo voy a dejar el link
en la descripción ahí para que la gente pueda tener acceso a los lugares en donde está presente el libro. Brigitte, muchísimas, Gracias, muchísimas Juan gracias. Pablo. Un Feliz gusto año y escucharte. feliz Navidad. Cuídate Seguro. mucho. Felices fiestas Bye. también. Chao.